Ok, buenas tardes. Jóvenes, vamos a estar viendo la clase hoy de Introducción a la Ingeniería. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son temas muy importantes. Vamos a comenzar ya a ver directamente todos los temas de sistemas, y informática, computadora como tal. Anteriormente habíamos estado viendo en general la introducción a la ingeniería, todo lo que son los perfiles del ingeniero, todo lo que tiene que saberse, cómo son las técnicas o el proceso para el diseño de los ingenieros, que lo vimos la semana pasada. Esa parte que son importantes, son generales para todos los ingenieros, cómo deben comportarse, qué aptitudes, qué capacidades deben tener, qué habilidades debemos desarrollar. Entonces, ya hoy vamos a estar entrando en materia en el tema de informática, ¿sí? Entonces, vamos aterrizando con eso y a partir de aquí en adelante ya vamos a estar viendo temas de informática sin dejar a un lado todos los temas que hemos visto desde el principio hasta ahora. Se van a estar interrelacionando con todo lo que vamos viendo. Bien. Bien, entonces los temas de hoy va a ser teoría de sistemas, estructuras del computador, componentes del sistema de cómputo. Bien, vamos a iniciar con la teoría general de sistemas. Esta teoría de sistemas, se conoce como teoría de sistemas o teoría general de sistemas, es lo mismo. Es importante para su carrera porque van a aplicarla en cada uno de los pasos que ven en esta carrera. Bien, se conoce como teoría del sistema o teoría general del sistema al estudio interdisciplinario de los sistemas en general, ¿sí? Para tener un sistema como tal debemos poder identificar las partes que lo componen y cuál es la relación entre ellas, ¿sí? Cómo es la dinámica entre esas partes. Eso precisamente es lo que es la teoría de sistemas, la teoría general de sistemas. Conocer las partes que conforman el todo o el sistema completo y cómo es la dinámica entre ellas. El propósito de la teoría general de sistemas es estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel, en todos los campos de investigación, ¿sí? Entonces, como saben, habíamos visto todo lo que es el diseño o el proceso de diseño de ingeniería tiene que ver mucho con la toma de decisiones, al hacer una investigación, al crear un producto. En todos esos procesos nosotros vamos a tener que ir aplicando el proceso de diseño de sistemas o de la ingeniería como tal, que vimos la semana pasada. Entonces, ya entrando en sistema como tal, tenemos que conocer las partes que componen cada uno de ese sistema o de ese todo y cómo entonces nosotros lo vamos a ir desglosando para poder identificar cómo es la relación entre ellos y cómo al modificar una parte puedo entonces afectar a todo el sistema como tal. Bien, los principios de la teoría general del sistema son estos que vamos a ver aquí, ¿sí? Entradas, ¿sí? La entrada también se le conoce como insumos o como inputs. En cualquiera de los textos, revistas que ustedes vean, lo van a poder identificar con estos tres sinónimos, ¿sí? Entrada, insumos o input. Son aquellos procesos que incorporan información o energía o materia al sistema que proviene de afuera, ¿sí? Entonces, eso es la entrada. Digamos que es el primer proceso para el principio de la teoría general del sistema. Bien, está el proceso, también se le conoce como transformador o transformadores o throughput, ¿sí? Son mecanismos del sistema que producen un cambio y convierten la entrada en salida, ¿sí? Entonces, la entrada son estos insumos, estos inputs que ingresan a un sistema, luego se van a convertir entonces en una salida. Ese intercambio que hay ahí entre la entrada y la salida es ese proceso que se llama así mismo proceso. Bien, el otro principio es la salida. También lo podemos ver como un producto o como output, ¿sí? Son lo obtenido mediante el funcionamiento del sistema y que por lo general sale del sistema al medio externo, ¿sí? Ahora vamos a ver una gráfica que vamos a ver cómo es esa salida que
sale al sistema o al medio externo. El otro principio es el feedback o retroalimentación. Recuerden que estamos dando los sinónimos para que si en algún momento lo ven con cualquiera de los dos nombres, igual se puedan identificar. Retroalimentación son aquellos casos en que el sistema convierte su salida en otra entrada, ¿sí? La salida del sistema puede ser que se convierta en la entrada de otro sistema o inclusive la entrada de ese mismo sistema. Eso se llama retroalimentación o feedback. Bien, y por último, entonces, el último principio es el medio o entorno o medio ambiente, ¿sí? Porque cualquiera de esos sinónimos. Todo lo que rodea al sistema y existe fuera de él, lo cual a su vez constituye un sistema dentro de otro sistema y así hasta el infinito. Bien, ¿qué significa esto? Vamos a verlo mejor en una gráfica para que lo podamos entender. Déjenme ver si alguien está solicitando entrar. Bien. Ok, el teoría del sistema, ahí está, graficado, algo que van a estar viendo frecuentemente y tiene entonces esta dinámica. La entrada llega a generar o ingresar a un proceso que luego va a generar una salida. Esto puede ser información, insumo, materia prima, lo que sea, pero siempre va en base a esta dinámica. La entrada, digamos que es información, para nuestro caso, información que entra, luego vamos a tener una información que sale. Entre la entrada y la salida, o sea, la salida nunca debe ser igual que la entrada. O sea, si la salida es igual que la entrada, eso significa que en el medio no hubo ningún proceso, ¿sí? Proceso es un sinónimo de transformación, de cambio, ¿sí? Dentro de este proceso, aquí cuadrito pintado en verde, tiene que haber una serie de funciones, dinámicas, aplicaciones que ejecutan algo o realizan una serie de procedimientos con la entrada y luego, entonces, tienen un producto o una salida, ¿sí? Entonces, esa es la dinámica de la teoría de sistemas. Tomar una entrada, procesarla, hacer una serie de procedimientos, una serie de pasos y convertirla entonces en una salida. Obviamente una salida deseada, ¿sí? Es la salida normalmente que uno desea. Bien, ahora, ¿dónde viene la retroalimentación? En alguna ocasión, algunas salidas se convierten en entradas de otro sistema o inclusive del mismo sistema. Entonces, en estos casos, que no siempre se da, se va a llamar entonces a esta retroalimentación, a este feedback, para volver a ejecutar esto y convertir entonces esa salida en una nueva entrada que se convierta después, por medio de un proceso, en otra salida. Todo esto se va a ejecutar, como ustedes ven, dentro de este cuadro que es amarillo, que se le llama entorno o ambiente, ¿sí? Entonces, todo esto se está ejecutando, este sistema se está ejecutando dentro de este ambiente o de este entorno, ¿sí? Por eso, hace un momento decíamos que es el todos. El sistema siempre debe estar dentro de este entorno o de este ambiente, ¿sí? Todo lo que rodea al sistema se le conoce como ambiente o entorno. Bien. Dependiendo precisamente de este ambiente, podemos hacer una clasificación de sistemas. Puede haber un sistema que sea abierto. ¿Qué significa sistema abierto? Son esos sistemas que comparten información libremente con su medio ambiente, ¿sí? Si el sistema, este sistema que está aquí, comparte la información, la salida, la comparte con el ambiente, o sea, deja salir, digamos, la información y la deja salir al ambiente completamente, esto se clasifica entonces como un sistema abierto. Ejemplo, un sistema abierto puede ser un servidor web de un diario, ¿sí? Al que acceden los lectores de distintas partes del mundo, ¿sí? Entonces, los lectores ingresan al sistema, colocan sus datos y empiezan a ver toda la información, todas las noticias. Es un sistema que va procesando noticias y a la vez esa información, esa salida, la accede todo el mundo, todo el que está en el entorno o en el ambiente. Entonces, se le dice a un sistema abierto, porque su salida la puede ver todo el mundo, ¿sí?
también puede haber entonces sistemas cerrados. Al contrario del abierto, obviamente, son aquellos que no comparten información de ningún tipo con el medio ambiente. Esto significa que esta entrada, este proceso y esta salida se mantienen en este sistema y nada de eso sale al medio ambiente. O sea, es cerrado, completamente cerrado. Es un sistema que solamente va a hacer procesos, va a tomar la entrada, los procesos y la salida, pero lo va a mantener dentro de ese mismo sistema. No es para que el ambiente lo esté accediendo o ese producto se vaya a consumir dentro de los otros ambientes. Entonces, ese sistema se llama un sistema cerrado. Bien, entonces también existen, vamos, aquí no lo pusimos, pero existen otros que a veces se conocen como semiabiertos o semicerrados, y eso es precisamente cuando sí deja un proceso en la salida, deja ver información hacia el ambiente, pero no toda la información, ¿sí? Entonces se puede conocer como semiabierto o semicerrado, o sea, no es del todo abierto porque no es toda la información, y no es del todo cerrado porque sí deja que el ambiente tenga acceso a esa información. Bien, ejemplo de un sistema cerrado, dice un firewall de un servidor que permite filtrar cierto contenido, ¿sí? El firewall va a crear entonces esas medidas, esas métricas para que esta información en este sistema no salga. Ese es un sistema cerrado. El sistema que ejecuta el firewall es un sistema de que eso no va a estar compartiéndose con nadie, toda la información que el firewall maneja. Ese es un sistema cerrado. Y bueno, también hay una clasificación de sistema aislado que se dice que es cuando es impermeable al medio ambiente. O sea, está fuera completamente, eso sería un sistema que no esté aquí, sino esté por acá afuera. Déjenme ver si puedo. Vamos a hacer esto. Voy a colocar aquí unas anotaciones. Anotar. Digamos que un sistema que esté por acá afuera. A ver, ¿qué puedo anotar? Dibujar. Un sistema que esté por acá. Un sistema que se ejecute de este lado de acá, donde estoy haciendo esta marca. ¿Sí? Este sistema que está allí, entonces es un sistema aislado, está completamente fuera del entorno, ¿sí? Entonces, este sistema que está completamente fuera del entorno se le conoce como un sistema aislado. Es muy poco frecuente un sistema aislado y por eso en el ejemplo, vamos a ver qué colocamos acá en el ejemplo, que un sistema aislado puede ser un satélite en una órbita geoestacionaria con funcionamiento de baterías. Es un sistema que está completamente afuera, digamos, como una isla, fuera de todo entorno. Entonces, ese se le conocería como un sistema aislado y no es habitual, no es común. Bien. Importante que estemos claros con lo que es todo el tema del funcionamiento o el sistema que acabamos de ver. Porque de aquí en adelante lo que nosotros debemos es tener un enfoque sistémico. ¿Qué es un enfoque sistémico? Precisamente es abordar un objeto, una situación o una materia bajo las reglas de un sistema, ¿sí? Bajo las reglas que colocamos hace un momento. Estábamos hablando de entrada, proceso, salida, retroalimentación y todo eso dentro de un entorno, ¿sí? Entonces, el enfoque sistémico es poder visualizar, ¿sí? Con ese método cualquier objeto, situación o reglas con la regla del sistema, ¿sí? Manteniendo siempre la perspectiva del sistema para determinar los elementos que lo componen y la relación que existe entre ellos. Así como su entrada, su salida, la información con respecto al mundo exterior o entorno que estuvimos viendo. Este tipo de enfoque sistémico se apoya para distinguir entre lo general y lo particular y se proponen dos estructuras fundamentales, ¿sí? O dos lecturas fundamentales. La estructural, que consiste en identificar el interior de un sistema, detallando los componentes, la estructura y las funciones entre ellos. ¿Sí? Cuando vamos a ver un sistema estructuralmente,
es como si fuera una radiografía de todo lo que hace el sistema por dentro, ¿sí? Eso es el enfoque sistémico de manera estructural. Y tenemos el enfoque sistémico de manera integral. Este va a ver más que toda la evaluación del funcionamiento del sistema como tal. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Sí? Es una evaluación un poquito más general, digamos. Mientras que el estructural es un enfoque más particular porque vamos a ver los detalles internos de la estructura de los sistemas. Bien, entramos entonces nosotros a verificar la estructura del computador. Ya entramos directamente a ver lo que es la estructura interna del computador, ahora que estuvimos viendo sobre esto mismo de estructuralmente o el enfoque sistémico estructural. Queremos ver cómo funciona internamente. Bueno, entonces entramos a la estructura del computador, ¿sí? La estructura del computador se divide en dos partes fundamentales, ¿sí? Que quizás conocemos, habíamos escuchado, pero hoy vamos entonces a hacer una definición formal sobre eso y nos vamos a ir entonces a ver el enfoque sistémico, pero estructural, sobre esta estructura del computador. Las dos partes serían el hardware, que es la parte física del computador, la parte tangible, o sea, que lo que podemos tocar, ¿sí? Eso es el hardware. Y el software es la parte lógica del computador, ¿sí? Conjunto de instrucciones que le damos al ordenador para que el hardware realice un procedimiento o un proceso que nosotros queramos. Entonces, los computadores se dividen entonces entre esas dos grandes partes, hardware o software. Software, bueno, todos los programas, aplicaciones que hoy en día utilizamos en cada caso, ya sea desde el celular, una tablet, un computador, siempre estamos utilizando aplicaciones o programas, todo eso son software. Bien, hardware. Entonces son las partes físicas del computador o de la tablet o de su celular. Bien, vamos a hacer una clasificación del hardware como tal, porque hoy nos vamos a dedicar entonces a ver el hardware. El software como tal, digamos, no es parte de lo que vamos a estar viendo nosotros en este curso. El software como tal, ustedes lo van a estar viendo en otros cursos que se van a dedicar completamente a todo lo que es software. Nosotros vamos a dar una introducción del tema de hardware, ¿sí? Entonces hay una clasificación básica que se hace en el hardware, ¿sí? Precisamente el hardware básico, que normalmente lo vamos a conocer de aquí en adelante, o en la jerga informática, como componentes, ¿sí? Son piezas fundamentales, imprescindibles para el funcionamiento del computador. O sea, los componentes son la base para que el computador pueda funcionar. Los principales, podríamos decir que es el monitor, el CPU, el ratón y el teclado. Digamos, sin esto no puede funcionar. Esos son los principales, pero obviamente nosotros vamos a ver un poco más allá los componentes internos de la computadora y que también lo vamos a clasificar como hardware básico. Bien, y está el hardware complementario, que en la jerga popular de informática la vamos a conocer más adelante como dispositivos. ¿Sí? Estos serán los dispositivos que son adicionales y no son esenciales. Eso significa que sin esos dispositivos yo puedo seguir utilizando el computador. Dígase una impresora, dígase un escáner, ¿sí? Estos son hardware complementario. O sea, yo puedo utilizar y hacer todas mis operaciones sin usar una impresora porque no quiero imprimir o no quiero escanear nada. Entonces yo puedo utilizar todo la computadora sin necesidad de tener ese hardware complementario. Entonces esa es una clasificación básica que se hace. El hardware básico son los componentes fundamentales para que la computadora pueda funcionar y el hardware complementario. Bien, pero también una clasificación que se hace en base a la gestión de dispositivos, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí que ya vemos de una vez lo que es la teoría del sistema aquí. La teoría del sistema que habla sobre el enfoque de entradas, procesos y salidas. Aquí lo vemos entonces en la computadora, ¿sí? Por eso que esta carrera de informática normalmente la relacionamos completamente con sistemas, porque para nosotros todo el enfoque interno va a ser con teoría general
de sistemas o teoría de sistemas. Tanto el hardware como el software. O sea, ahora vamos a ver el hardware, cómo se comporta con la entrada, el proceso y la salida. Y también, cuando vean muchos temas de software, de programación 1, 2, 3, van a darse cuenta que también en la programación necesitan entradas, procesar, hacer funciones para procesar y luego dar una salida. O sea, que el enfoque sistémico va a estar en toda su carrera. ¿Sí? Bien, entonces, esa clasificación de hardware, según la gestión de dispositivos, tenemos que tener dispositivos de entrada, que puede ser el teclado, el mouse, el lápiz óptico, el joystick, escáner, micrófono, cámara digital. Dispositivos de salida como monitor, plotter, impresora, lo que son las bocinas, también son dispositivos de salida. Y lo del proceso, como estábamos viendo, la teoría del sistema, el proceso sería el CPU, la memoria y los dispositivos que se le conocen como entrada y salida. Ya puede ser módem, unidad de disco duro, memorias, CD, DVD. ¿Sí? Esto sería entonces la teoría general del sistema aplicado dentro del hardware. Dispositivo de entrada, procesamiento y los dispositivos de salida. Ahora vamos a ver un poco más ampliado este tema de la clasificación del hardware dependiendo de su gestión. ¿Sí? El hardware, según su gestión, entonces vamos a clasificarla en estos dispositivos. Dispositivo de entrada, dispositivo de cómputo o procesamiento, dispositivo de almacenamiento, dispositivo de salida y la última que son dispositivos de entrada-salida. Ahora son estos dispositivos que funcionan para hacer entrada de información, pero también funcionan para hacer salida de información. Dígase una pantalla táctil que es tanto de entrada como de salida. Bien, en este punto entonces vamos a ver lo que son todo lo que es dispositivos de el hardware, esta clasificación que se hace. Tengo que aclarar que dentro de esta clasificación vamos a encontrar entonces también hardware básico y hardware complementario. ¿Sí? Entonces, dentro de esa clasificación está la otra subclasificación de cuáles son componentes y cuáles son dispositivos. Bien, vamos a iniciar con los dispositivos de entrada. Todos los conocemos, lo hemos usado. ¿Sí? La categoría que se encuentra en aquellos que ingresan información, ¿sí? Desde una fuente externa o como parte del usuario. Nosotros mismos somos los usuarios. Dispositivos de entrada proveen un medio fundamental para transferir hacia la computadora, al procesador, toda la información que él va a procesar. ¿Sí? Ya teclados, mouse, joystick, escáner. Estos son ejemplos más clásicos sobre los dispositivos de entrada que nosotros conocemos muy bien, lo usamos día tras día, ¿no? Bien, ahí no hay mucho tema que explicar. Dispositivos de salida también, conocemos muy bien. ¿Sí? Son aquellos que permiten emitir o dar una salida de información resultante de la operación o de ese proceso que hace el CPU o la computadora. ¿Sí? Entonces, se ingresa información, ¿sí? La computadora la procesa y genera entonces la salida. Esto lo hacemos en cada minuto, en cada segundo. Ejemplo, yo con el mouse aquí estoy tratando de darles a ustedes la presentación. Entonces yo le doy clic. Eso fue una información de entrada que la computadora gestionó ese clic y dice, bueno, hay un clic, empieza a procesar y dice, ok, lo que él quiere es pasar a la siguiente diapositiva y entonces lo ejecuta y la salida la presenta en la pantalla. Obviamente todo esto lo hace en milésimas de segundo, ¿sí? Pero lo hace a cada momento que nosotros usamos la computadora. Con el mouse o con el teclado, generamos un comando de entrada, que en este caso fue el clic, el procesó y me dio una salida en pantalla que es la siguiente diapositiva. Bien, entonces dice que los dispositivos de salida aportan un medio fundamental para ver y comunicar toda la información procesada entonces por el CPU. Bien, vamos ahora a ver los dispositivos de cómputo o procesamiento, que quizás es donde nosotros nos vamos a meter un poco más hoy a determinar entonces qué es lo que pasa dentro, entre lo que hace
los dispositivos de entrada que envían la información y entonces todo este proceso se ejecuta acá en estos dispositivos de cómputo, procesamiento y luego lo despliega en los dispositivos de salida. Bien, los dispositivos de cómputo, procesamiento son todos aquellos que realizan las operaciones y controlan las demás partes del computador. Entre estos podemos ver la unidad central de procesamiento, o CPU, la memoria y los bus de datos. ¿Sí? Aquí en la parte derecha, entonces yo definí cuáles son los que vamos a estar viendo. ¿Sí? Está el CPU, está la tarjeta madre, está la memoria, está el bus de datos. Nosotros hoy vamos a estar viendo por encima de esto para que ustedes lo conozcan, ustedes sepan cuando se está hablando de cada uno de estos componentes. En este caso, estos son componentes, son básicos. Estamos dentro del dispositivo de cómputo, pero todos estos que están aquí son componentes. ¿Por qué? Porque son básicos. Si alguno de estos no funciona, la computadora no va a hacer absolutamente nada. Entonces, por eso son componentes, son esenciales para que la computadora funcione. Yo voy a detenerme aquí para preguntarles, antes de seguir adelante, si alguno de ustedes tiene experiencia arreglando computadoras o ha trabajado en alguno de estos empresas que arregla computadoras. ¿Sabe algo? ¿Sabe un conocimiento sobre esto de arreglar computadoras, abrir computadoras, armarlas? Puede ser ya sea que trabajó o simplemente porque le gusta y lo ha aprendido de antes. Bueno, profe, sí. cuando estaba en la escuela me enseñaron a arreglar y a desarmar y a ver cómo era el procedimiento y todo eso. Perfecto. Sí, también tengo un tío que me enseña que él arregla el celular y todas esas cosas y me enseña también a arreglar, está enseñando a arreglar CPU. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más ha tenido experiencia también arreglando, abriendo una máquina por ahí? Tratando de ver cómo la mejora, le aumenta la memoria y de repente lo que hace es ponerla más lenta. Nada más, bueno, Ramos tiene experiencia, entonces él seguramente todo lo que vamos a ver lo conoce muy bien y que es interesante que nosotros veamos. Más adelante ustedes van a tener una materia que se llama organización de computadoras o mantenimiento de computadoras, y ahí sí van a agarrar un CPU y lo van a desmantelar completamente y lo van a armar completamente. O sea, eso más adelante lo van a ver en su carrera. Nosotros ahora solamente vamos a hacer una definición de cómo funciona cada una de esas partes, de esos componentes, cuáles son los más importantes, porque precisamente para ir uniendo, ¿no?, esto que nosotros veíamos de la teoría del sistema y cómo nosotros vamos a estar, cómo la computadora lo hace, cómo hace la entrada, los procesos y la salida, y que en algún momento hace retroalimentación o feedback, y todo eso en el ambiente que nosotros estamos, que es el ambiente de informática de sistemas. Entonces, ahí se va relacionando todo lo que yo venía explicando de teoría de sistemas con la computadora. Entonces, a eso es lo que llega este curso. Este curso lo que quiere ver es, para que ustedes vayan viendo, todo ese enfoque sistémico que tiene que ver tanto de hardware como de software. En esta ocasión, lo de hardware, que es lo que vamos a estar viendo nosotros. Bien, seguimos. Entonces, estamos acá con los dispositivos de cómputo o procesamiento, que son los principales. Bien, vamos a ir detallando entonces uno por uno. Y yo lo puse en el orden de, para mí, el orden de importancia. Lo principal, la tarjeta madre, que también se le conoce como motherboard, se le conoce como placa base, se le conoce como placa madre. Cualquiera de estos sinónimos que ustedes vean de aquí en adelante, ustedes saben que es lo mismo. Placa base, placa madre, motherboard, tarjeta madre. En lo particular, en el ámbito que yo me muevo, en el ambiente que yo me muevo, normalmente todo el mundo lo conoce como motherboard. ¿Sí? Pero igual, si le dicen tarjeta madre, tarjeta base o placa base, ya ustedes saben que se refiere a esto. Su nombre lo dice, es la madre de todos los componentes para la computadora. Es el principal. Dice, es un gran circuito impreso sobre el cual se sueldan los chipsets, la ranura de expansión, los zócalos, los conectores, los diversos circuitos integrados, entre otros. Es el soporte fundamental que aloja la comunicación con todos los demás componentes. Este es el complemento principal. La tarjeta madre tiene
todos los circuitos internos, con diodos, con capacitores, con todos los conectores, con todos los puertos, todo lo tiene la tarjeta madre. Digamos, esta es la base de la computadora. ¿Sí? Dice todos los componentes para colocar lo que es el microprocesador, los módulos RAM, las tarjetas gráficas, la tarjeta de expansión, los periféricos de entrada, los periféricos de salida. Para comunicar esos componentes, la placa base posee una serie de buses mediante las cuales se transmiten los datos hacia adentro y hacia afuera del sistema. Más adelante vamos a ver qué son los buses, pero principalmente lo que quiero que vean es la tarjeta madre, que es la que vemos aquí en pantalla, y tiene toda esta serie de elementos o componentes ya unidos a una tarjeta, que es un circuito completo, que normalmente cuando, por más que uno compre todos los complementos para armar una máquina, uno siempre compra ya la tarjeta madre así como ustedes la ven. No es mentira que uno se va a poner a estar soldando todos estos circuitos, ¿no? Todos estos circuitos lo hacen los chinos y ya esto viene así. Sí, listo, viene con la tarjeta madre, viene con todo eso soldado, todo esto puesto, todos esos circuitos ya andando. Entonces, esa es la tarjeta madre y es la principal o la primera, porque a partir de aquí entonces uno va colocando todos los componentes dentro de ella, ¿sí? En cada una de la posición que le corresponde. Bien, el segundo componente es, seguimos viendo el motherboard, ¿sí? Lo que dice que en los últimos motherboard, la tendencia de los últimos años es eliminar los elementos separados de la placa base e integrarlos al microprocesador, ¿sí? En este sentido, la computadora, en la actualidad se encuentran sistemas denominados system o con chip, que consiste en el único circuito integrado. Bien, entonces el motherboard ha venido evolucionando para cada vez, obviamente, tener mejores rendimientos, ¿sí? Entonces ahora ya quizá no tiene todo separado, sino que lo va integrando con el procesador. Las principales funciones del motherboard o de la placa madre es la administración y control y distribución de la energía eléctrica, la comunicación de los datos, el temporizador, el sincronismo y el control del monitoreo. Más adelante, cuando ustedes vean el tema ya arreglo de computadoras, van a ver la tarjeta madre, que es la que lleva el reloj. El reloj es muy importante porque es la que va dando entonces el sincronismo que habla aquí y es la que hace que todos los procesos se puedan mover, que sean muy rápidos. Entonces la tarjeta madre es la que va dando ese sincronismo y siempre va a estar unido al procesador, que vamos a ver más adelante. Si tú tienes un procesador súper nuevo, o sea, de los últimos, tú tienes que ver si la tarjeta madre acepta ese sincronismo que va a tener el chip. Entonces, siempre el chip que ustedes compren o el CPU que compren, tienen que saber si la tarjeta madre aguanta esa velocidad, ¿sí? O aguanta esa sincronización que va a tener. Si no, van a estar utilizando un procesador que la tarjeta madre no le va a dar la velocidad entonces que están esperando, ¿sí? Entonces, el otro componente es el CPU, ¿sí? Que es Central Processing Unit, por eso se le conoce como CPU, unidad central de procesamiento, conocida con sus siglas en inglés, y es el componente fundamental de la computadora. Es quien se encarga de interpretar y ejecutar las instrucciones y procesar los datos. Las computadoras modernas, la función del CPU es realizar uno o más microprocesadores, tiene más de procesadores. Ya ninguna computadora viene con un solo procesador, difícilmente, ya todos vienen con varios procesadores. Anteriormente esto no se podía hacer. Sí, y bien, este CPU es precisamente el cerebro de la computadora, es el que hace todos los procesos matemáticos, los procesos gráficos, todo lo hace directamente aquí. Últimamente se ayuda, como decía lo que leímos anteriormente con motherboard, con tarjetas gráficas y otras cosas para poder entonces procesar toda la información. Pero digamos que es el cerebro de la computadora, es el chip grande que vemos acá, que dice CPU, ese cuadrado, y a partir de este CPU o de las propiedades que tenga el CPU, depende el precio, ¿sí? Hay N cantidad de fabricantes de procesadores, de CPUs, y cada uno puede entonces tener un mejor beneficio que otro. Cada uno entonces va a poder procesar
miles y millones de operaciones entre una y otra, y por eso entonces el precio. Cada generación de CPU va costando más. ¿Sí? Digamos el ejemplo de Intel, antes se conocía un Pentium, después salió con el i3, i5, i7, i8. Ya cada vez va procesando más y cada uno de esos CPU va costando mucho más. Cuando usted va a comprar una computadora, con las mismas propiedades, si tienen un CPU i3 y un CPU i7, la diferencia pueden ser $500 entre uno y otro, simplemente porque el CPU es i7. Bueno, y no simplemente, porque en realidad esto es lo que te va a dar la velocidad, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con entonces el CPU y que la tarjeta madre pueda aguantar esa nueva generación de CPU que va mucho más rápido, ¿sí? Bien, ¿dónde va el CPU? ¿Dónde ubicamos el CPU? Bueno, directamente en la tarjeta madre hay un slot o zócalo, se le conoce como zócalo de CPU, ¿sí? Y ahí entonces se hacen las conexiones eléctricas entre los circuitos de la placa y el procesador. Este procesador, generalmente, como tiene que hacer tanta información, se calienta mucho. Entonces, normalmente ese procesador está pegado a un disipador de calor para que no se vaya a quemar. ¿Sí? Entonces, él va con un disipador de calor. Anteriormente se le ponía un abanico, o él mismo trae un abanico incorporado, y eso va a depender entonces de los fabricantes. Cada fabricante ahora está tratando de ver cómo enfría el CPU de alguna manera, ¿verdad? Dice, y que esto hace necesario que, bueno, consume mucha energía. La parte que más consume energía son los CPU. ¿Sí? Esto hace necesario que los microprocesadores que consumen bastante energía, lo cual en gran parte es la emisión de calor, en algunos casos puedan consumir tanta energía como una lámpara incandescente de 40 o 130 voltios. Entonces, el CPU se calienta mucho, consume energía, es lo que más consume energía de la computadora, y siempre los fabricantes tienen entonces un sistema para enfriar ese CPU, ya sea con disipador de calor, todos tienen que tener disipador de calor, y algunos con abanicos. Bien, siguiente componente, el bus de datos. El bus de datos también se le conoce como los cables de datos, ¿sí? Es el conjunto de interconexiones entre las distintas partes del computador que permiten la conexión entre todos los dispositivos del mismo, ¿sí? También un bus es un conjunto de cableado que sirve para los dispositivos de hardware puedan comunicarse entre sí. Entonces, todos estos cables que vemos aquí se le conoce como el bus de datos o cableado de datos. Eso va internamente pegado en el motherboard, ¿sí? Voy a ir hacia atrás para que vean el board. Entonces, el board tiene una serie de conexiones y varias de estas conexiones entonces necesitan ese cableado, o conocido como bus de datos, que pasa entonces desde un slot a otro slot para que él lleve la información, digamos, desde la parte de la sección de memoria a la parte de la sección de los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida y a los dispositivos de almacenamiento. Entonces, todo esto, ese cableado, que con el tiempo también ha venido cambiando, digamos ya el número 4 y el número 3 ya casi no se usan, han venido intercambiándose por los que son mucho más veloces, que también son más delgados. Entonces, este cableado va cambiando con el tiempo, donde la tecnología nos ayuda a cada vez llevar más información más rápido. ¿Sí? De nada sirve que yo tenga un superprocesador si todos esos procesos o ya lo que procesó no lo pueda llevar al dispositivo de salida de manera rápida, porque entonces el cableado es lento y entonces ¿de qué vale que el procesador vaya súper rápido si no lo puedo desplegar en la salida? Entonces, por eso los cableados también van cambiando con la tecnología. Entonces, todo lo que es cableado se le conoce como bus de datos. Bien, tenemos una parte importante que en esta ocasión lo clasificamos como un dispositivo de procesamiento, pero también un dispositivo de almacenamiento, ¿sí? Son las memorias, que es la encargada de almacenar toda la información que el computador está usando. Y hay 3 tipos de memoria básica. Esto sí lo vamos a tener que aprendérselo muy bien, porque es vital para nosotros y en la elección de computadoras, en la elección de cualquier tipo de hardware que nosotros necesitamos comprar para la compañía o para nosotros, ¿sí? La memoria RAM, ¿sí? Se llama RAM precisamente por las siglas, es de Random Access Memory, ¿sí? Literalmente significa memoria de acceso aleatorio.
es la memoria utilizada por la computadora para el almacenamiento transitorio y de trabajo, no masivo. En ella se puede almacenar temporalmente la información de datos y programas que la unidad de procesamiento o CPU lee y procesa. Digamos que es la mano derecha del CPU. El CPU es el que hace toda la operación, ¿sí? Pero la memoria RAM es la que va trayendo la información que el CPU quiere procesar, ¿sí? Él trae la información, la guarda y empieza a pasársela al CPU para que el CPU empiece a realizar todo el proceso. Digamos que el CPU es básicamente ese trabajador o ese albañil que está haciendo todos los procesos y la memoria RAM es el ayudante que le va pasando el martillo, le va pasando la cegueta, le va pasando todos los complementos. Entonces la memoria RAM es la que va obteniendo todas esas herramientas o toda esa información, la tiene allí y cuando el procesador lo necesite, se la va solicitando a la memoria RAM y ella se la va pasando, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que tengamos una memoria RAM que agarra, o sea, tiene tanta capacidad porque tiene todas las herramientas a la mano y cuando el albañil se la va pidiendo, se la va pasando rápidamente, entonces el albañil puede terminar mucho más rápido, ¿sí? El procesador puede terminar mucho más rápido. Sin embargo, si yo tengo una memoria RAM que no tiene mucha capacidad, ese ayudante que nada más tiene, o sea, tiene las manos cortas o no puede agarrar muchas piezas o muchas herramientas, cuando el procesador le dice el martillo, ahí se lo da. Le dice la cegueta, espérate, que no la tengo, voy a buscarlo. Entonces, el albañil tiene que esperar a que él vaya a buscar la cegueta y regrese. Entonces, ese es una analogía un poco así para que vean lo importante que es la memoria RAM. Es el ayudante que le va pasando toda la información al procesador. Entonces, el procesador va a operar más rápido si la memoria RAM tiene toda la información allí, ¿sí? Dice, la memoria RAM es conocida como la memoria principal de la computadora, ¿sí? También se le conoce como memoria central o memoria de trabajo. Bien. El otro tipo de memoria es la memoria ROM, ¿sí? Por sus siglas en inglés, Read Only Memory, ¿sí? Una memoria de solo lectura. Es permanente, ¿sí? Ya lo que permanece en la ROM no se pierde aunque el computador se apague. Bueno, esa es otra que les quería aclarar del RAM. Cuando tú apagas la computadora, todo lo que está en memoria RAM se va. O sea, él se limpia cada vez que se apaga la computadora. Entonces, la memoria RAM es para el acceso del procesador. Si tú apagas la computadora es porque no vas a usar el procesador, ya no vas a usar la máquina, y entonces el RAM se limpia. Borra todo y dice, ya nadie me necesita. Sin embargo, el ROM es una memoria que sí va a permanecer. Tú apagas la máquina y él sigue con esa información. La función principal es guardar la información inicial del computador para que el computador arranque y se ponga en marcha cada vez que se vaya a encender. Solo sirve para leer, no puede leer la información desde esta memoria para recibir información. No es que uno va a estar manejando esa información, ¿sí? Entonces, este ROM se va a almacenar en esta, aquí vemos este pequeño chip que está aquí. Entonces, ahí va a almacenar la información que necesita para arrancar la máquina. Y esa memoria no se borra, ¿sí? Él va a tener siempre una pequeña batería ahí para que esa memoria se mantenga allí y no se borre. Se necesita entonces para poder encender la máquina. Ahora, no es necesaria mucha información. O sea, no tiene que tener la capacidad de la RAM. ¿Por qué? Porque necesita esa información básica para arrancar la computadora, ¿sí? No es que va a estar llevando y trayendo información como la RAM, que sí tiene que estar cargando toda esa información ida y vuelta, para ayudar al procesador a que sea más rápido. La ROM no, la ROM solamente para arrancar la máquina y no necesita tanta capacidad como la RAM. Y el tercer tipo de memoria es la memoria caché, ¿sí? La memoria caché en un procesador es el tipo de memoria volátil, ¿sí? Casi como la RAM, pero es mucho más rápida. Esta memoria RAM, no ha existido siempre. Anteriormente, hace 15, 20 años atrás, se movía siempre solamente con la memoria RAM y la memoria ROM. Y el procesador solo funcionaba con la RAM. Ahora, para mejorar cada vez más el funcionamiento de las máquinas, se estableció esta memoria caché. Esta memoria caché lo que hace es almacenar esos datos que el procesador define como que hey, es lo más frecuente, lo uso mucho. Lo uso muchísimo, entonces ni siquiera necesita que la tenga el ayudante. Es más, me la voy a poner en una bolsita aquí en la cintura, ¿ya?
Entonces la memoria caché la tiene el procesador mismo ahí a mano. Entonces, dice, su función es almacenar las instrucciones y datos que el procesador debe acceder continuamente. ¿Cuál es su finalidad? Pues que los tipos de datos sean de acceso instantáneo para el procesador, ya que se trata de información relevante y que debe estar a mano de manera fluida. ¿Sí? Entonces, es como lo decía el ejemplo, como si me lo pusieran en un maletín aquí en la cintura y soy el albañil, ya ni siquiera le tengo que pedir al ayudante. El ayudante es el ramo. Yo entonces lo tengo aquí en la cintura. Voy sacando entonces el martillo, saco el clavo, ta, ta, ta. O sea, es una memoria que está accesible, es mucho más rápida que la memoria RAM. Claro que con el tiempo los fabricantes han venido cada vez agrandando un poco más la memoria caché para que entonces el procesador tenga más a la mano, más información y así sea más rápido. Entonces, la memoria caché sí se ha venido agrandando con el tiempo, con los diferentes fabricantes, y es una memoria que es mucho más rápida que la memoria RAM. Dice, los sistemas de hardware y software llamados caché almacenan el tipo de datos de manera duplicada y por esta razón su acceso es tan veloz. Bien, la velocidad del caché con respecto a la memoria RAM convencionalmente está entre 5 a 10 veces más rápido. Entonces, la memoria caché es mucho más rápida, 5 a 10 veces más rápida, pero, ya le digo, tampoco tiene tanta capacidad. Obviamente la RAM tiene mucho más capacidad, el caché tiene menos capacidad, pero es mucho más rápido. Entonces, por eso los fabricantes han cada vez tratado de aumentar más el caché para que cada vez sea mucho más rápido los procesadores. Bien, entonces esos son los tres tipos de memoria, la memoria RAM, la memoria ROM y la memoria de caché. Cada uno, si se dan cuenta, para diferentes funciones. La memoria RAM y la memoria de caché, cada vez para ayudar más al procesador a que termine de ejecutar todas las funciones. Bien, el último dispositivo que vamos a estar viendo hoy es el dispositivo de almacenamiento. Bueno, son todos aquellos que permiten almacenar los datos en el computador. Entre estos encontramos, bueno, el disquete, ya no se usa, el disco duro, los CD, los DVD, la memoria USB. ¿Sí? Todos esos son dispositivos de almacenamiento. Se le conoce como dispositivos de almacenamiento a aquellos que son más perdurables, ¿no? Se mantienen más tiempo. Ya un disco, en un disco duro, entonces está toda la información. Obviamente, este tamaño, lo que debe almacenar los discos duros son mucho más, entonces ya estamos hablando de teras de información, tanto los discos duros como los USB, estamos hablando también de varios megas, y son información que tú no vas a estar utilizando muy frecuentemente, es más lenta. Si el procesador quiere buscar algo en el disco duro, obviamente le toma más tiempo. Y lo que va a hacer es decirle a la memoria RAM que por favor la busque, y si la memoria RAM tiene la capacidad, bueno, la busca y la trae y se la da al procesador. Pero si tiene que ir al disco, es más lento. La computadora siempre va a tratar, el procesador siempre va a tratar de que su ayudante le dé toda la información. Pero si su ayudante no la tiene, él va a tener que ir al disco a buscarla. ¿Sí? Entonces, esos son los dispositivos de almacenamiento, que son los discos duros, que es uno de los componentes principales para poder que funcione la computadora, el disco duro, la memoria y lo que estuvimos viendo anteriormente. Bien, aquí alguna pregunta, chicos. Hablé mucho, hablé muy rápido, pero bueno, hoy teníamos bastante material y quería cubrirlos en el periodo que tenemos acá juntos de manera sincrónica. Necesito que alguien me haga un comentario, alguna pregunta de lo que se vio. Marcelo, Héctor, David, Máximo, Ramón. No, profe, ninguna pregunta. Oh, claro. Yo tampoco creo que Bien. me respetó la memoria. Bien, perfecto. Vamos entonces con la actividad que vamos a tener entonces comenzando esta semana y ya entonces para la próxima semana. O sea, la voy a habilitar ahora y eso entonces para entregar la próxima semana. Es la investigación número 2. Esta investigación número 2, entonces, ¿de qué va a ser? ¿Qué tema quiero que investiguen? Necesito que investiguen la familia de los CPU.
¿sí? ¿Cuáles son los CPU que existen, la familia de los CPU y los principales fabricantes de procesadores de CPU, ¿sí? Conocemos tradicionalmente Intel, conocemos tradicionalmente Celeron, AMD, esos son las clásicas, ¿no? Digamos que esas tres tienen que venir en su investigación, pero hay más. Necesito que busquen entonces las principales fabricantes, digamos que las 5 o 6, máximo 7 principales procesadores, no más de 7, porque obviamente pueden encontrar como 15, pero no creo que sea necesario. De 5 a 7 procesadores, investiguen sobre eso, la familia de esos CPU, cuál es la diferencia entre ellos, cómo trabaja, por qué Intel es lo más famoso, por qué Intel quizá es el que tiene mejores resultados, cómo hace Intel el manejo de procesos de información diferente que AMD, o diferente que Celeron, porque es más rápido o porque parece más rápido. Entonces, esas son las cositas que quiero que investiguen para que ustedes vayan sabiendo entonces estos procesadores. Vamos a decir 5 procesadores, no más, porque necesito más que todo que busquen la diferencia entre ellos, cuál es mejor, cuál parece que tiene mejores resultados y por qué, cómo funciona. Bien, y la otra parte son la comparación de computadoras de marca versus clones. Para los que no conocen, bueno, los clones son aquellas máquinas que no son una marca específica y la arma cualquiera, ¿no? Digamos, yo mismo puedo armar una máquina, ya con lo que yo le dije, por lo menos ustedes saben qué comprar, hay que comprar una tarjeta madre, un procesador, una memoria, los bus de datos, y con eso yo puedo empezar a armar una maquinita aquí en mi casa, y eso es un clon, ¿sí? Pero también existen las computadoras de marca, bueno, ya la conocemos, la Dell, la HP, hay varias. Entonces, necesito que me investiguen qué son los clones, qué son los clones de computadora, qué son las computadoras de marca, cuál es la diferencia entre uno y otro, y las ventajas y desventajas de esas. ¿Sí? ¿Cuál ventaja de la marca versus los clones y cuál es la desventaja de la marca versus los clones? ¿Sí? Entonces, esas son 2 temas, digamos, ahí hay 3 puntos, pero en realidad básicamente son 2 temas. Averiguar sobre los CPU y sus fabricantes, los principales fabricantes, y averiguar sobre la diferencia entre clones y computadoras de marca. ¿Sí? Esa investigación entonces la voy a subir ahora pronto, hoy mismo, para que ustedes entonces la pueden haciendo, pero bueno, esta es la información de una vez que pueden investigar. ¿Alguna pregunta sobre la investigación? Como ya saben, voy a colocarle en las instrucciones, le voy a poner un máximo de páginas, un mínimo de páginas, la introducción, la conclusión, todas esas cosas que siempre van. Un máximo y un mínimo siempre lo pongo para que no, digo, de esta información seguramente pueden encontrar 50, 60 páginas de información y no, la idea no que las peguen ahí y me la manden porque entonces ni ustedes la van a leer ni yo la voy a leer. Yo lo que necesito es que vayan haciendo resumen de lo más importante que acabo de decir y me vayan poniendo lo más importante y yo le pongo un máximo que 15, 16, 20 páginas, algo así, y un mínimo de 8 páginas. Entre 8 y 15, la idea es que ustedes traigan lo más resumido de esta información que quiero leer sobre su investigación. Entonces, igual, eso yo le voy a poner las instrucciones de la actividad. ¿Alguna pregunta, chicos, entonces sobre la investigación o sobre lo que hemos venido dando? Bien, les quiero hablar también entonces, no sé si no tienen otra pregunta, les voy a hablar sobre el taller número 2, que bueno, puede haber traído alguna confusión, necesito aclararla aquí, y voy a también hacer un pequeño videíto dentro del taller para que todos estén claros de qué necesito. Voy a compartir pantalla nuevamente. Bien. Aquí están viendo el taller número 2 en pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. Bien, son 2 casos. ¿Sí? El caso número 1 dice una reciente disposición municipal establece que los tubos de escape de los autobuses y camiones grandes deben arrojar los gases
producto de la combustión, a una altura del suelo no inferior a los 3 metros. Sin embargo, al implantar esta medida, el ruido producido por los vehículos aumenta a niveles terribles. Usted, como ingeniero, debe dar una solución a este problema. Bien, en realidad no le estoy indicando que me den la solución de este problema, ¿sí? Pero no haberlo confundido. Solo quiero que contesten esta pregunta. En este caso número 1, ¿qué conocimiento considera que debe poseer el ingeniero para dar la respuesta adecuada a este problema? La respuesta de esta pregunta es lo único que necesita en este caso 1. ¿Sí? No necesitamos hacer el diseño del mofle ni de los que están implantando la medida de ruido. No necesitamos hacer un diseño ni darle una solución. Aquí, en este caso 1, solo se necesita qué conocimientos debe poseer la persona que va a dar respuesta a este problema. Dentro de la semana pasada, subimos un PDF también a la plataforma, están algunas habilidades necesarias para dar cada uno de los pasos del diseño, del proceso de diseño en la ingeniería. Ahí va a decir, bueno, qué conocimientos se debe tener. Claro, que ustedes van a traer todos esos conocimientos que dicen ahí aplicados a este problema. O sea, digamos, algunos conocimientos que leen allá, ustedes ven y lo coloquen acá. Siempre y cuando sean lo que usted piensa que debe tener esta persona que va a hacer esta solución. ¿Sí? Entonces, ustedes colocan acá los conocimientos. Como está hablando algo de ruido y está hablando algo de crear unos mufflers que contiene ruido, ustedes pueden ir pensando en soluciones y colocar aquí. Esa persona que va a dar esa solución, ¿qué conocimientos debe tener? ¿Sí? Ahora, obviamente se va a evaluar, ustedes no van a poner ahí algo de que un especialista en flujo de agua o potenciación de electricidad. No tiene nada que ver con agua, no tiene nada que ver con electricidad. Entonces, ustedes tienen más que ver con, acá estamos hablando de ruido, estamos hablando de cómo va a mejorar para que no haga tanto ruido esos camiones. Entonces, ahí es una descripción. Analicen, piensen que estos casos de lo que estoy colocando acá para que ustedes piensen. En realidad no lo van a encontrar quizás en ningún libro, no van a buscar en internet. Yo necesito que piensen y lo coloquen allí. ¿Qué conocimiento debe tener esta persona que va a dar respuesta a este problema? O sea que en este caso número 1 yo no estoy pidiendo la solución, estoy pidiendo que ustedes indiquen qué conocimiento debe tener esa persona. Bien, en el caso número 2 sí es diferente. Sí, aquí sí le pido un poquito más de trabajo de proceso. Sí, está, bueno, en resumen, para no leerlo todo, están tratando de buscar un diseño, un nuevo diseño para todos los vehículos de América del Sur. ¿Sí? Que quieren hacer una implementación de esto para el 2022. Y nos solicitan a nosotros, como parte de un grupo de ingenieros, diseñar una nueva placa para esos vehículos para ponerla en implementación en el 2022. Entonces, ¿qué va a hacer? Esa placa va a regir en todo Sudamérica. ¿Sí? Digamos que hoy en día existe una placa en Venezuela, una placa en Perú, una placa en Bolivia, una placa en Ecuador. Entonces, ellos quieren unificar que todos los vehículos de todo el cono sur tengan una sola placa. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes hagan un diseño. Aquí pusieron algunos ejemplos de diferentes placas que existen en el mundo. No es que van a agarrar alguna de esas y la van a poner. La idea es que vayan armando quizás un poquito de esto, un poquito del otro. Y para llegar a esa solución, entonces ustedes deben, dice, ¿creen que es necesaria más información? Bueno, me contestan esta pregunta. Si ustedes creen que es necesaria más información, sí, vayan colocando cuál y qué razones tienen. Enumeren algunos aspectos adicionales que deben tener en cuenta para tomar una mejor decisión. Eso no significa que no van a tomar una decisión. Solo indiquen qué información ustedes consideran relevante, que deben conocer. Dice, utilizando el proceso de diseño e ingeniería, simulen la toma de decisión y fíjense en los pasos que deben dar para tomarla. Hablamos la otra vez del proceso de diseño de ingeniería, o el proceso de diseño de ingeniería, que era tomar variables. Ustedes, según este problema, apunten un par de variables, ya sea el tamaño de la placa, el número de los dígitos, las variables que ustedes vayan enumerando. Lo ponen ahí, ponen variables y ponen 2 o 3. Ponen después los criterios o las restricciones. Y aquí creo que se le mencionaron un par de restricciones que dice que no tiene que tener más de 8 dígitos, y etcétera, etcétera.
También para un par de criterios que dice, se solicita que ojalá no sea de un máximo tamaño de la mayoría de los modelos de los vehículos. Es un deseable, ese del tamaño máximo es un deseable, entonces eso para ustedes es un criterio. Entonces ustedes enumeran 1 o 2 restricciones si las tienen, o 1 o 2 criterios si las tienen. Y lo van colocando ahí. Variable, esta y esta. Restricciones, estas 2, o esta, solo una. Y el criterio, solo 1 o 2. Y luego entonces una lluvia de ideas. ¿Cómo proponen hacerlo? Que sea larga, que tenga el nombre del país, que tenga el nombre del país y 3 letras, 3 letras y 5 números. ¿Verdad? Entonces empiezan a poner una serie de posibles opciones o posibles soluciones. Si tiene 3 letras y 5 números, bueno, eso me da unas combinaciones que podrán llegar a 5 millones de carros, o no, si tiene más letras y números, ¿qué número? Entonces me puede dar más opciones. Ahí la van colocando, todas esas posibles opciones. Al final, descartan las que no cumplan con los criterios o las restricciones y dicen, ¿sabes qué? Me parece que el mejor diseño sería este, y me lo dibujan, ya sea cuadrado o rectangular, 5 letras, 4 números, lo que ustedes dispongan como su mejor solución. Recuerden que aquí, en estos problemas, no hay una sola respuesta. Hay N cantidad de respuestas. ¿Sí? No todas las respuestas son correctas, pero sí hay muchas respuestas correctas. Expongan la respuesta que ustedes colocaron ahí. ¿Ya? Si colocamos 3 letras y 5 números, eso da unas combinaciones de 10 millones de autos y parece que eso es lo que debe tener todo el Cono Sur, como ustedes quieran. ¿Sí? Acuérdense que en todo este proceso del diseño de la ingeniería para buscar problemas, para buscar soluciones a los problemas, ustedes deben buscar información. Así que infórmense, vayan a internet, cuántos autos promedios hay en el Cono Sur, para que usted tenga una idea de cuántas placas deben ser. Entonces, cosas como eso es lo que quiero, que investiguen, que verifiquen y después coloquen aquí. ¿Sí? Eso es. El trabajo se sugiere que sea en grupo. Si hay problemas de comunicación, no se pueden comunicar, que sea individual. ¿Sí? Ahí lo voy a colocar. Pueden hacerlo individual, no hay ningún problema. Es más, para no dar más vuelta, que sea individual. Si alguno que otro se puede comunicar con algún compañero, entonces 2, si no individual. ¿Sí? Eso no va a ser complicación. Como esta aclaración la hago hoy y hubo mucha confusión, voy a extender el tiempo, quizás 2 días más de esta actividad. Si la puse para el 15, la voy a dejar para el 17. Y voy a adicionarle un pequeño videito hablando todo lo que estoy diciendo acá para que lo puedan ver todos los que no pudieron estar en la videoconferencia. Y entonces esté aquí mismo en la actividad y ustedes ahí puedan saber exactamente qué es lo que quieren. Sí, básicamente es eso. Ya les digo, no lo busquen en internet, busquen información sobre su problema, pero no busquen respuestas de esto. Estas respuestas tienen que salir de su cabeza. Son análisis, eso es lo que queremos fomentar ahora, el análisis, ese pensamiento crítico que ya le habíamos hablado de cuáles son las actitudes que debe tener un ingeniero. Entonces, analicen esos problemas, vayan haciendo comentarios, vayan colocando cuáles son los conocimientos que debe tener, y eso es lo que quiero respuesta de estos 2 casos. ¿Alguna pregunta sobre el taller número 2? ¿No preguntas? Bueno, chicos, si no hay preguntas, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Recuerden, esta videoconferencia se está grabando. Voy a subirla en un par de horas para que los compañeros que no pudieron estar puedan verla y no se queden atrás en sus actividades. Chicos, entonces, si no hay preguntas, que tengan buenas tardes y buen fin de semana. Igual, profe. Chao, chao, saludos. Igual, profe, bendiciones. Igual, hasta luego.